entonces, si gustan, vamos a iniciar con la clase y comenzamos con las participaciones. Adelante, compañera Mari, le escuchamos. Sí, profe. Bueno, pues dentro de la información de la ontología, Ujú. pues mencionaba que un enfoque se sostiene, que un enfoque que sostiene el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del Ujú. comportamiento, Ok. em, como en los afectivos también. Am, el aprendizaje significativo surge cuando el alumno este, es un constructor de su propio conocimiento, o sea, que comprende la información que este, le están dando, proporcionando, Ujú. relaciona los conceptos a aprender y también le da un sentido a partir de una estructura. También construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ya había adquirido anteriormente. Es como armar un rompecabezas de la información anterior y después de que tiene la información. Ok. Este también construye su propio conocimiento y es porque quiere y el por qué está interesado, y el aprendizaje significativo a veces igual se construye alrededor de los conceptos nuevos o conceptos de los que ya tiene. Ok. Y de los conceptos nuevos es a partir de la experiencia. Am, y también el aprendizaje significativo se da cuando las tareas pues están relacionadas de manera congruente, y el aprendizaje permanente se refiere a la necesidad de actualizar y reciclar Ujú. pues los conocimientos. Y eso es todo, profe. Ok. Muchas gracias, Mari, por tu Gracias. participación. Vamos a retomar tu participación en un momentito. Adelante, compañera Cristal. Pues como lo menciona, pues el conocimiento es creado nada más pues por el ser humano. Cada Ujú. quien construye sus conocimientos. El aprendizaje constructivo pues se da a partir de la adquisición de nuevas habilidades. Por otro lado, el aprendizaje significativo también es construcción de nuevos conocimientos, pero basándose a partir de los que ya se han adquirido. Este, ahí habla de la experiencia y los conocimientos previos, entonces. Ujú. Y también ahí es donde ocurre la reconstrucción de toda la información. Entonces, en el aprendizaje permanente, pues como ya lo dijo la compañera, es la necesidad de actualizar y de reciclar los conocimientos que ya se tienen. Y pues ahí sí nos habla de la actualización científica, actualización psicopedagógica y la actualización cultural. Cada vez más tienen que ir progresando y no quedarse simplemente con los aprendizajes que ya tienen, sino buscar más y para ir innovando y que sea más eficiente los aprendizajes. Ok, ok. Muchas gracias, Cristal. Muchas gracias por tu participación. En un momentito vamos a tomar también tu participación para seguir ampliando este tema. Adelante, compañera Claudia. En la lectura vimos lo que pues es el aprendizaje constructivista. Ujú. Esa pues es una teoría que se basa principalmente en la construcción del conocimiento y no en su reproducción. Ok, muy bien. La idea principal es de esta teoría, que es el aprendizaje que se construye. La mente de las personas en la cual se adquieren nuevos conocimientos, tomando como base las enseñanzas adquiridas. Uno de los pilares de la enseñanza con enfoque constructivista es aquel
que el aprendizaje se conceptualiza como un proceso en el cual el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pesados. Ok, Eso es todo, profe. ok, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, como bien lo dices, el aprendizaje constructivo no es una reproducción, una mera reproducción, sino que es obvio que vamos a necesitar quizás de algún apoyo, de alguna guía, de algún acompañamiento para desde ahí construir nuevos conocimientos que de alguna manera se parece un poquito el constructivismo al conectivismo, ¿no? Y bueno, antes del conectivismo tenemos el construccionismo, ¿no? Es decir, donde no solamente yo construyo mi propio conocimiento, sino en colectivo construimos el conocimiento. Y en el sentido del conectivismo es desde esta ayuda, desde lo digital o desde lo tecnológico, pero además también desde el pensamiento de los otros y de las otras, ¿no? Muchas gracias, Claudia. En un momento continuaremos con este tema. Adelante, compañera Allison. Gracias, profe. Sí. De lo que ya mencionaban mis compañeras, de las dos teorías, Permítame tantito, por favor. Sí, sí, sí. Esperamos un ratitito. Damos un segundo. Bueno, en lo que su compañera retoma el micrófono, ir comentando lo que ustedes ya iban platicando, ¿no? En el momento que nos digas, Allison, te retomamos tu Ya, profe, participación. gracias. Ok. Perdón. No, cuidado. Pues ahí nos hablaba de lo constructivo, que como ya hemos visto, a partir de los conocimientos previos, y lo significativo, que es lo que, como se me sino lo que uno comprende y aprende. Ya de ahí nos mostraba al final unos programas, bueno, los mencionaba como programas, que dividían ese aprendizaje permanente en personas con necesidad, bueno, con necesidades que perciban en educación superior, de enseñanza infantil, a personas mayores y a personas adultas. Creo que también a profesionales. Ok. Sí eran dos, ¿no, profe? Que me perdí. Sí, hay varios, pues, pero estos que mencionaste también están dentro de, con respecto a esta parte de la construcción y de lo significativo. Bueno, y de la primera, ¿qué otra lectura? No sé cómo se llama. A ver. La del liderazgo en las instituciones educativas. No mencionaba, era muy repetitiva y mencionaba la importancia del liderazgo desde la dirección hacia los docentes sin invadirlos. Ya de ahí se vería reflejado en los aprendizajes de los alumnos. Y eso en resumen lo de la segunda lectura, porque era muy repetitiva y básicamente hablaban nada más de eso. Ok, muy redundante en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Allison. Muchas gracias por tu participación. Bien, de acuerdo a lo que han mencionado con respecto al constructivismo y con respecto al aprendizaje significativo en este sentido de Ausubel, ¿no? Pues precisamente ya hemos venido hablando de cómo no las instituciones construyen el conocimiento, pero en realidad son los entes o las personas que están dentro de las instituciones las que construyen el conocimiento, porque el conocimiento es individual. Es decir, en ese sentido, no conocemos quién realmente es o qué tanto realmente sabe la persona, la otra o el otro, ¿no? Cuando nos damos cuenta, pues es precisamente en este compartir, en este socializar, ¿no? Con respecto a un tema, por lo general dentro de las instituciones, llámese empresas o llámense instituciones educativas,
por lo general se construye nuevo conocimiento cuando tenemos un problema o algo que resolver, ¿no? Y es ahí donde se conjunta toda la planta docente, todos los administrativos o un grupo de expertos en general que aportan soluciones a ese problema, y en ese sentido, en esa socialización se vuelve un conocimiento nuevo y que puede ser significativo y que además se construyó, ¿no? Se construyó en el colectivo. En ese sentido, el alcance del conocimiento no puede estar en las instituciones como tal, en este aspecto inanimado de la institución como tal, sino más bien en los que o en las que integran las instituciones educativas, ¿no? Y en ese sentido, lo cognoscitivo de los participantes de las instituciones, ¿no? Y en este proceso de construcción o de la construcción del conocimiento, este va dado específicamente por, digamos, por el intento de solucionar algo, ¿no? En ese sentido se puede ir dando por el intento de solucionar o dar solución a algún problema específico. Por ejemplo, en estadística, digamos que en estadística ustedes tuvieron que hacer una investigación estadística que, digamos, fue sencilla, pero que ustedes la resolvieron de algunas maneras. Es decir, ya obtuvieron un conocimiento, ¿no? Obtuvieron un conocimiento mediante la plataforma LMS, mediante los videos, mediante las propuestas de trabajos, mediante los ejercicios, ¿no? Y luego, para finalizar, bueno, se construye ese conocimiento, se construye un conocimiento con respecto a lo que ustedes resolvieron de la investigación que se les propuso, ¿no? De hecho, al final, ya he visto, creo que 2 trabajitos, al final me dan una conclusión, ¿no? Y esa conclusión podría ser parte de la construcción del conocimiento que hicieron. Y esta construcción del conocimiento se dio gracias a que ya tenían conocimientos previos. Es decir, gracias a la experiencia que ya tenían, gracias a esos datos que fueron obteniendo, y entonces pudieron tomarlos, aplicarlos en la vida real y dar entonces una conclusión con respecto al tema, ¿no? En ese sentido es un conocimiento construido, ¿no? Están construyendo su conocimiento y lo intentamos aterrizar de alguna manera en lo práctico, ¿no? Y este conocimiento que se aterriza en lo práctico puede ser un conocimiento significativo. Es decir, un conocimiento que se ha construido con el conocimiento propio, con la relación de conceptos que estamos aprendiendo y que le estamos dando un sentido, una estructura, ¿no? Para que construya yo nuevos conocimientos, pero que estos sean significativos. Es decir, un ejemplo de construcción del conocimiento. Cuando yo quiero aprender a manejar bicicleta, bueno, por mucho que vea la experiencia de otros, cómo se suben, cómo aprendieron a manejar bicicleta, pues voy a tener lo teórico, pero no voy a aprender a manejar bicicleta si es que yo no construyo ese conocimiento desde el conocimiento de la experiencia o desde la visión, pero además desde el conocimiento práctico. Es decir, yo ya vi cómo es que mi hermano, mi hermana, mi sobrino, mi tío, algún familiar o alguna persona se sube a una bicicleta, sé cuáles son los pasos que lleva, es decir, ya tengo metodológicamente lo que voy a aprender, ¿no? Pero solamente voy a aprender cuando
ponga o construya el conocimiento dentro de ese proceso de práctica. Es decir, cuando me subo a la bici y empiezo a pedalear, ¿no? Intento pedalear y me caigo, ¿no? O pongo el pie para no caerme. Y en ese sentido voy construyendo ese conocimiento, en ese aspecto de arriesgarnos un poco a construir el conocimiento, ¿no? Ahora, en ese proceso de construir el conocimiento, de ir juntando esos pequeños pedazos de conocimiento y de irlos uniendo para que sellen y estos me den nuevos espacios de precisamente de aprendizaje, y se lleva a la práctica eventualmente cuando nosotros ya aprendamos a manejar bicicleta, ¿no? Después de un tiempo, seguramente va a ser un conocimiento significativo. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que quizás ustedes dejaron de manejar bicicleta por unos 10, 15 años. Sin embargo, cuando se vuelvan a montar en una bicicleta, van a tener precisamente el conocimiento significativo, porque se van a acordar, o el cuerpo, el aprendizaje del cuerpo lo va a recordar y lo va a hacer de manera más natural, ¿no? Y en ese sentido, si yo quisiera aprender a manejar una motocicleta, bueno, ya tendría yo el conocimiento básico, ¿no? No sé manejar motocicleta, sé manejar bicicleta, pero ya tengo el conocimiento básico de lo que es aprender a manejar una bicicleta, ¿no? Claro que a ese conocimiento básico, a ese espacio cognitivo que tengo con respecto a la bicicleta, voy a sumarle otros conocimientos, como el de encender la motocicleta, como el de saber que ahora no se pedalea, sino se acelera, dónde queda el acelerador, en la muñeca, dónde queda el freno, es decir, voy insertando nuevos conceptos, construyendo nuevos conceptos en ese sentido de un aprendizaje nuevo, ¿no? Un aprendizaje nuevo. Mari dice, yo pienso que tenemos un buen conocimiento a partir de llevar a cabo la teoría y la práctica. Y es que no puede estar la teoría solamente y la práctica no hacerse. O no puede ser mucha práctica y la teoría no llevarse. Es decir, muchos de los conocimientos se han empezado por la práctica, se han empezado a hacer. Por ejemplo, Montessori, ¿no? Por ejemplo, Montessori. ¿Qué pasa con Montessori? Montessori lo que hizo, que no siendo pedagoga, más bien siendo una enfermera, se dedica a la enseñanza precisamente de estos niños con discapacidades o diferentes formas de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Ella empieza a pensar desde el conocimiento que tiene un conocimiento que en este caso es el conocimiento de enfermera, ¿no? Desde ese conocimiento empieza a pensar cómo los niños podrían alcanzar un mayor nivel cognitivo. Y entonces empieza a hacer cosas al tamaño de los niños. Es decir, los adultos quedan a un lado y empiezan a hacer mesas para ellos, empiezan a hacer juegos para ellos, empiezan a utilizar herramientas de cocina para ellos, les empiezan a enseñar a realizar alimentos de cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que a los niños les interesaría en ese sentido o hacerlo interesante. Y es decir, hacen una casa y en la casa hay un espacio para música, en la casa hay un espacio para lectura, en la casa hay un espacio para juego, en la casa hay un espacio para cocinar, en la casa hay un espacio para dormir quizás y hay un espacio para comer, ¿no? Disfrutar los alimentos, etcétera, ¿no? Es decir, se hace en la práctica, se intenta en la práctica, ¿no? ¿Qué pasa ahí después? Bueno, que ese conocimiento no quiere que se pierda y entonces lo empieza a redactar para que sea teoría. Y ahora de la práctica pasó a la teoría, ¿no? Y ella en su momento obtuvo un conocimiento significativo, ¿no?
Y en el caso de nosotros, pues bueno, si empezamos a ver las estrategias o metodologías que tenía Montessori en ese sentido de el compartir la enseñanza-aprendizaje, quizás para nosotros será teórico, pero es muy posible que esos pasos o esa metodología que ella utilizó la vayamos implementando poco a poco y entonces esta teoría se vaya convirtiendo en práctica y en ese sentido en un conocimiento significativo. Y es muy probable que algunas de las prácticas que ella en su momento implementó y que le funcionaron, a nosotros no nos funcione, ¿no? Sin embargo, si hacemos una modificación, ¿no? Hacemos una modificación a ella o la adecuamos, seguramente que podríamos encontrar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, nosotros como docentes, nosotras como docentes, como profesoras, ¿cómo intervenimos en una pelea de niños? ¿Cómo intervenimos? ¿Qué es lo que haríamos para resolver esa pelea de los niños? Son niños, ¿no? Miren, como padres y que no tenemos conocimiento de este tipo de acciones de los niños, como padres vemos pelear a los niños y los separamos, pero después vamos y hablamos con el padre o con la madre y a lo mejor hasta nos agarramos a golpes, ¿no? Porque no educas a tu hijo, porque no sé qué, no sé cuándo. Y imagínense a los papás todos moreteados y al otro día los niños siguen jugando como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es decir, los niños resuelven sus propios problemas, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros entonces para intervenir en ese sentido, ¿no? Con respecto a, ¿no? A esta pelea de niños que se pelearon por un juguetito, que se pelearon por un dulce, por lo que sea, ¿no? Que es una pelea precisamente que tiene importancia, ¿no? Pero que muchos de nosotros, los adultos, no hemos construido ese conocimiento y menos tenemos el conocimiento significativo. Imaginemos que no sabemos qué hacer, pero cuando vemos pelear a los niños, lo que hacemos es que nos ponemos en medio de ellos y los separamos de alguna manera y los sentamos uno al lado del otro, ¿no? Y entonces nos ponemos a investigar por qué empezaron a pelear, ¿no? Y los niños te dicen, no, es que mira, muy bien. ¿Y tú qué sentiste cuando te quitó el dulce? ¿No? ¿Y tú qué sentiste cuando te pegó? Y tú, es decir, hacer cuestionamientos, problematizar y luego llevar esa diferencia precisamente a un conocimiento significativo, a la construcción de un conocimiento por ellos, en el sentido de que deben de prestarse los juguetes porque son de ambos, ¿no? Y que hay que pedir las cosas, no sé. Es decir, buscar estrategias. Eso lo tendríamos que aplicar en la realidad. Y en ese sentido, ir construyendo el conocimiento. Por ejemplo, en algún momento yo vi a un niño que le estaba enseñando a una compañerita o lo estaba apoyando y entonces el niño no podía hacer nada y se ponía las manos en la cabeza y se pegaba despacio y decía, tengo un cerebro inútil, ¿no? Y entonces la compañerita decía, no digas que es cerebro inútil, ¿no? Es que sí lo puedes hacer, es que... Bueno, y es que en realidad el niño no estaba refiriéndose a él mismo como su cerebro inútil, sino que había visto alguna película, seguramente, ¿no? Una película que se llama Seis Héroes, y en algún espacio de la película decía el dibujito principal que no podía hacer algo y decía, tengo un cerebro inútil, no sé. Por más que soy muy inteligente, pero no puedo resolverlo, ¿no? Y creo que esa era la referencia, ¿no? Porque finalmente el niño cambió de posición, cambió de forma de ver las cosas y pues resolvió el problema, ¿no? Que es finalmente lo que nosotros estamos intentando hacer.
en ese sentido, a nosotros como docentes nos debería de dejar un conocimiento significativo, ¿no? Cuando los niños hacen referencia hacia algo, no están haciendo referencia hacia sí mismos, sino a algo que vieron en las redes sociales, bueno, en la internet, ¿no? O en alguna película. Y hay que estar atentos entonces a estas formas de los niños de aprendizaje, ¿no? Y de esa manera ellos van a ir construyendo nuevos conocimientos, ¿no? Pero esos nuevos conocimientos se van construyendo a partir de los conocimientos ya establecidos. Es decir, y este ejemplo lo he puesto en algún momento, ¿cómo es que nosotras y nosotros estamos aprendiendo? ¿Cómo es que ustedes pueden comprender la lectura? ¿No? ¿Cómo es que podemos, digamos, repensar la lectura, replaticar con lo que viene en la lectura? ¿Por qué es posible? Pues es posible porque ya tenemos un conocimiento previo, ¿no es cierto? Es decir, si no supiéramos leer, pues obviamente estaríamos en nulas posibilidades de alcanzar un conocimiento significativo, porque primero necesitaríamos aprender a leer, ¿no? Y después de aprender a leer, necesitaríamos aprender a adquirir el conocimiento de lo que dice en la lectura, es decir, de enterarnos de lo que dice la lectura, ¿no? Y ese también lleva otro proceso de aprendizaje. Y después de eso, tomar las cosas más importantes de la lectura para que yo pueda, entonces, en algún momento, con eso importante, con eso sobresaliente, con lo que a mí me interesó más, pueda yo generar mi propio pensamiento. Y entonces ahora no relato la lectura, sino lo que hago es que desde mi reflexión comparto lo que yo creo de la lectura, ¿no? Y eso puede ser un aprendizaje más significativo que repetir, ¿no? Ya lo decía, no recuerdo quién, creo que Claudia, lo decía la compañera Claudia, es precisamente no la repetición de los aprendizajes, sino la construcción de los mismos. ¿Mediante qué? Pues mediante estos aprendizajes que ya tenemos, ¿no? Los aprendizajes previos que me sirven como trampolín para generar nuevos aprendizajes, ¿no? Es decir, como nunca cerrarnos a este aprendizaje que viene, es decir, actualizar y reciclar. No podemos quedarnos con los aprendizajes que aprendimos en la primaria o en la secundaria o en el bachillerato o incluso en primero, segundo, tercero de la universidad, sino que necesitamos seguir actualizándonos en estos aprendizajes que hemos obtenido. Y en ese sentido vamos reciclando. Lo que me sirve, lo retomo, lo resignifico, le doy nuevas, válgase la redundancia, nuevos significados y construyo un nuevo conocimiento. Pero este nuevo conocimiento será nuevo en tanto no haya otro nuevo conocimiento. Entonces no podemos dejar de aprender. Necesitamos seguir construyendo y necesitamos seguir significando los conocimientos. Y en este sentido necesitamos siempre un aprendizaje permanente, ¿no? Un aprendizaje permanente. Siempre estar en este sentido del aprendizaje, ¿no? Y en este sentido, nosotras que somos pedagogas, pues bueno, necesitamos estar siempre encontrando las nuevas pedagogías. ¿Quién no me dice que en algún momento alguna de ustedes en este proceso de reflexión, en este proceso de contradicción, en este proceso de poner en la balanza lo que creen que está bien y lo que no está bien con respecto a lo educativo, en este proceso de reinvención de la pedagogía, ¿quién no me dice que en algún momento alguna de ustedes crea una nueva teoría, ¿no? Una nueva teoría con respecto a las formas pedagógicas, ¿no? Y en ese sentido hay nuevas pedagogías, hay nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, algo importante, ya les decía lo que
trabajaba, se me fue el nombre de esta enfermera. No, Anari no. Bueno, ya me acordaré, ¿no? Y en su momento fue renovador, ¿no? Fue elocuente. Demostró que los niños sí podían aprender como los que iban en cursos normales, ¿no? Siempre y cuando poniéndoles cuidado, siempre y cuando poniéndoles nuevos juegos, nuevas estrategias, etcétera. Es decir, cambiando el rumbo de la pedagogía. Ahora estamos mucho más, digamos, tenemos mucho más facilidad de algún sentido porque tenemos las tecnologías, ¿no? Y en ese sentido los cambios en la educación y las nuevas formas de trabajar. Nosotras mismas hemos estado aprendiendo desde la plataforma, ¿no es cierto? Es decir, cuando les pregunto a ustedes si tienen algún problema con el trabajo final, me dicen no. Bueno, un par de ustedes que les he preguntado me dicen no, porque todo lo hemos visto y me pareció sencillo, ¿no? Solamente aplicar ese conocimiento que ya tenemos. Ahora, utilizamos las nuevas tecnologías para crear nuevo conocimiento significativo, ¿no? Y en ese sentido también el conectivismo, ¿no? Que ya lo veremos en algún momento. Es decir, utilizo el conocimiento de los otros, de las otras, para generar un nuevo conocimiento en mí. Y es posible que los otros y las otras no estén físicamente frente a mí, pero sí lo podemos ver en algún video o en algún audio o en alguna lectura. Es decir, utilizamos las nuevas tecnologías para generar precisamente nuevos conocimientos. Ahora, tenemos los conocimientos, pero digamos que en el caso de algún trabajo que lo tengan que hacer a computadora, no tienen los instrumentos tecnológicos. Bueno, buscan la manera, es decir, en ese sentido de pensamiento crítico o de una educación crítica, si no tengo las herramientas para hacer algo, busco una segunda herramienta. En este caso, la mayoría de nosotros tenemos teléfonos celulares inteligentes, ¿no? Y podemos cambiar esta tecnología de computación por una tecnología de teléfonos inteligentes y hacer ahí nuestro trabajo. Pero por si alguna razón no pudiéramos hacerlo desde el teléfono ni desde la tecnología ninguna que podamos encontrar, pues seguramente que vamos a hacerlo de la manera tradicional, ¿no? Es decir, en la libreta o en cualquier otro formato, y vamos a buscar la manera de entregar ese trabajo, ¿no? Debido a que ya estamos en este conocimiento significativo y que no me voy a quedar con no se puede, ¿no? Sino más bien voy a ir a buscar en esa significación de mis aprendizajes, voy a ir a buscar la manera de poder lograrlos y obtenerlos de manera significativa. En ese sentido, aquí la lectura no lo maneja como tal, pero sí estamos en este proceso de concientización, ¿no? Es decir, tengo alguna duda en la lectura, bueno, voy y pregunto, ¿no? ¿A quién le pregunto? Bueno, pregunto en algún libro, pregunto a alguien que sepa, pregunto a algún experto, algún profesional, investigo en la internet, ¿no? Y que finalmente ya vengo con una idea más clara de lo que significa eso que en lo que tenía yo duda, ¿no? Entonces, en este sentido, el conocimiento se realiza gracias a la experiencia o el conocimiento previo que tenemos. No podemos construir conocimiento del vacío.
siempre tenemos conocimiento, siempre vamos construyendo conocimiento, ¿no? Aún los niños pequeños, aún en el vientre de mamá y de papá, van obteniendo conocimiento. Van escuchando la voz de mamá o van escuchando el tono de papá o van viendo, sintiendo cosas, ¿no es cierto? Y eventualmente conocen el mundo y van conociendo que si gritan de una manera o si lloran de una manera, la mamá sabe qué hacer, ¿no? Es decir, se va aprendiendo. Estamos en un mundo donde no podemos dejar de aprender, ¿no? Siempre vamos a estar aprendiendo. Y lo importante sería que fuéramos nosotros construyendo el conocimiento y ese conocimiento llegar a ser siempre significativo. Como por ejemplo el conocimiento de caminar o el conocimiento de hablar o este conocimiento de crear ideas, ¿no? De formular ideas. De repente en algún momento se nos olvida esta conexión de ideas, ¿no? Porque nos interesan otras cosas más de los jóvenes, ¿no? Sobre todo en el bachillerato. De repente como que no hilamos ideas porque estamos pensando en otras cosas, pero sí que tenemos la capacidad de seguir hilando, de seguir construyendo esas ideas, ¿no? Bien. Bueno, con respecto al conocimiento y al aprendizaje significativo, eso es, ¿no? Aún hay muchos, aún hay muchas aún hay muchas teorías, ¿no? Aún hay muchas teorías que nos van a dar pautas para seguir buscando cómo es que el aprendizaje se logra, ¿no? Cómo es que el aprendizaje se logra. Sin embargo, las hemos mencionado de alguna manera en nuestros espacios educativos. Y en conclusión del tema es que en este sentido de construcción, sí es importante que nosotros construyamos el aprendizaje o construyamos el conocimiento, ¿no? Pero además de construirlo, no solamente construirlo, sino significarlo, que nos quede claro para toda la vida, ¿no? En resumen, ¿no? La gente dice, los ancianos, la gente grande dice, lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? En ese sentido de la construcción del conocimiento. No sé si tengan alguna pregunta o algo que comentar hasta aquí. ¿No? ¿Todo bien? Adelante, Cristal. Por ejemplo, en el caso de los sembradores y los becarios, que ve que está ese programa de Sembrando Vida, pues los ingenieros que van a dar como que las reuniones y las indicaciones de cómo preparar sus abonos y demás cosas para sus plantas, pues ellos solo estudiaron, pero en sí pues no lo han llevado mucho a la práctica. Y muchas veces pues, o en la mayoría de los casos, ahora sí que los que son los sembradores son adultos ya mayores, que por lógica, por experiencia, saben más que los mismos ingenieros, o sea, saben lo teórico, pero pues no lo ponen en práctica. Entonces a veces sí es como que los mismos señores corrigen al ingeniero o cosas así. O sea, yo noté eso. Claro, claro. Es que si nos damos cuenta, lo que decíamos, ¿no? El conocimiento teórico, si no se lleva a la práctica, bueno, teoría va a ser siempre, ¿no? Y en el caso de las personas adultas que ya han sembrado por toda su vida, ¿ustedes creen que no van a tener conocimiento desde la experiencia? ¿No? Es decir, a lo mejor no pasaría como Montessori, que ella escribió después todo o relató, ¿no? No puso un método, sino relató lo que ella observaba con respecto a lo que intentaba, ¿no? En el caso de estas personas que se han dedicado a la siembra toda su vida, claro que conocen la tierra, claro que conocen qué es lo que se necesita, ¿no? Y en ese sentido, en la práctica es donde se apoya al teórico, ¿no? Y
que eventualmente, pues bueno, se van haciendo, bueno, los ingenieros agrónomos, ¿no? En este caso, yo conozco a algunos compañeros, por ejemplo, el compañero que está dando agronomía, que precisamente tiene esa idea de vincular la teoría y la práctica. Él dice, es que hay teoría, pero necesitamos hacerlo en la práctica. Y él lo que hace es que precisamente cita a sus alumnos para que siembren, para que hagan algo, para que vean el proceso en la práctica, ¿no? Porque finalmente a eso se van a dedicar. Y en este sentido de Sembrando Vida, me parece que sí hay, pues hay un aprendizaje grande, ¿no? Porque pues se viene con esa idea de venir a aprender también en este sentido de los ingenieros, ¿no? No de venir a imponer, ¿no? Como se hacía en otros espacios. No sé si a ustedes les ha tocado la reforestación en sus comunidades, pero lo que venían a hacer los ingenieros era a venir a reforestar con árboles que no eran de la región, ¿no? Y que necesitan mucho más agua. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eventualmente los arbolitos que siembran se secan, ¿no? Y la gente de acá, de las comunidades, es decir, de Iztacamacitlán, dice, le comenta a los ingenieros, ¿no? Es que estos árboles no van a pegar aquí, ¿no? Hay que traer de estos otros que son de aquí, o hay que sacar de aquí árboles para pegar aquí árboles, ¿no? Es decir, para sembrar árboles. Y ese es el conocimiento que se adquiere desde la experiencia, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que hay mucha razón con respecto al conocimiento significativo, ¿no? Es decir, seguramente estos señores, estos ancianos o esta gente que se ha dedicado al campo toda su vida, no aprendió de la nada, sino tuvo unas bases, tuvo una experiencia antes. Es decir, hubo alguien antes de él, como su padre, ¿no? O como alguien que le enseñó a sembrar la tierra, a cuidarla, a cultivarla, etcétera, etcétera, y creó un conocimiento antes, ¿no? Es decir, ese conocimiento lo recibió, ¿no? Lo adquirió, y entonces cuando a él le toca hacerse cargo de la tierra, va construyendo nuevos conocimientos y que va significando, ¿no? Es más, miren, no sé si ustedes han escuchado en este mismo hilo del sentido, si han escuchado a algunas personas grandes, ancianas, que decían, ah, es que viene el norte, y tú dices, ¿y qué cosa es el norte? ¿No? Y luego entiendes qué es el norte, ¿no? Que viene el frío y que de repente viene del norte y que hace daño a las cosechas. Y entonces a mí me pasó, ¿no? En ese sentido de creer que ya sabía, ¿no? En algún momento comento, está muy fuerte el norte. Y dice la persona, pero es que no hay norte, lo que hay ahora es sur. Y tú dices, bueno, ¿y qué cosa es el sur? ¿No? Y que es algo muy parecido, pero que viene desde el otro lado. ¿Y cómo se dan cuenta ellos? O cuando hay que sembrar, por ejemplo. Antes no se tenía este tipo de mediciones o este tipo de cosas, sino decían, ah, yo voy a sembrar cuando hay luna llena, o cuando hay luna tierna, o cuando se ve que va a llover bien. ¿Por qué? Porque las cabañuelas y porque un montón de herramientas que ellos tenían precisamente en ese conocimiento construido a través de la experiencia, pero que se volvió significativo, ¿no? En este proceso de ponerlo en la práctica. Y esos son conocimientos que por desgracia se nos están escapando de las manos, ¿no? Ya no sabemos bien a bien cómo es que se trabaja esto de las cabañuelas, ya no sabemos bien a bien cómo es que sabe la gente cuándo sembrar. Es decir, se nos han escapado ciertos conocimientos que son realmente importantes de la vida, ¿no? Otro ejemplo de conocimiento significativo. Cuando nuestras abuelas, o quizás nuestras madres todavía lo sepan hacer, pero cuando nuestras abuelas nos curaban del empacho, por ejemplo, ¿no? O nos curaban, no sé, del cuajo. Es que se le cayó el cuajo, ¿no? Se le movió el cuajo.
Y uno dice, pero ¿qué cosa es el cuajo, no? Pero ellas te dicen, es que es una bolita y mira, hay que subir y te soban, etcétera, etcétera. Y, y bueno, en ese sentido, tienen conocimientos de hierbas, por ejemplo, ¿no? Es que si te haces un tecito de esto es para esto, es que si te haces un test de ruda, o mira, combinamos esta con aguardiente, estas plantitas con aguardiente, y ahí sueltan sus contenidos, y entonces si te lo untas, etcétera. O, por ejemplo, este conocimiento que se tenía de la procreación, es decir, de las mujeres que daban a luz pues en una comunidad alejada, ¿no? Y no había un doctor. Y cómo estaban estas mujeres que ayudaban precisamente a dar a luz. Y cómo es que se daban cuenta que los niños venían o atravesados o volteados o etcétera. Y no había estos instrumentos actuales de ahora, ¿no? Y la gente, estas comadronas, me parece que se llaman, tenían el conocimiento y hacían, ¿no?, que el proceso fuera mucho más fácil. Es decir, ese conocimiento se está perdiendo, ¿no? Y después que los baños de temazcal, que los baños con hierbas, que hay que hacerle atolito para que tenga más leche la mamá. Es decir, un montón de conocimientos que se tienen, ¿no?, dentro de las comunidades y que quizás desde lo más formal se puede llamar como no conocimiento, ¿no? Se puede llamar como no conocimiento, pero que sin embargo funcionaba en su momento, ¿no? Y sigue funcionando, ¿no? Yo apenas me enteré de estos canales que sigo en YouTube, de alguna de las mujeres que están en Canadá, que buscó precisamente un espacio, obviamente mucho más actualizado, pero de mujeres que se dedican precisamente a eso, a ser parteras, ¿no? Y que utilizan medios naturales, ¿no? Que utilizan medios naturales. Y eso es precisamente conocimiento que se ha adquirido de los pueblos indígenas, ¿no? Y que es un conocimiento significativo y que se construyó a través del tiempo. Bueno, esto por lo que decías por lo que decías precisamente de estos ingenieros que les dan clase los propios señores o los corrigen, ¿no? De alguna manera, de buena manera, claro, a los ingenieros, lo cual beneficia a los ingenieros, ¿no? Agrónomos. Dice Allison, dice, hasta unas señoras fueron nombradas como Patrimonio Cultural Vivo de México. Sí, es que es importante ese conocimiento, ¿no? Es decir, nosotros nos volvemos intelectuales, nos volvemos sabelotodos, yo sí lo sé hacer porque lo estudié, pero en realidad deberíamos de ser, en este sentido, cazadores de conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, muchas personas conocen muchas cosas, ¿no? Y no son reconocidos por nosotros, los mexicanos, ¿no? En este caso de estas personas, ¿no? O por ejemplo, el conocimiento de tejer un chal, de bordar, ¿no? De poner figuritas. Claro, no es rentable, ¿verdad? Porque programo una computadora, pongo una línea de producción y me hace 1000 chales en 1 hora, tal vez, o en 2 horas, o en un día. Y una persona me va a hacer un chal en una semana, ¿no? Sobre todo si lo va abordando, si le va poniendo su talento, etcétera, etcétera. Y entonces nos vamos más con esta mercadotecnia, con este capitalismo, que con este conocimiento cultural, ¿no? Con como dice su compañera Allison, patrimonio cultural vivo de nuestro país. Y en ese sentido, hay algunas personas que deberían ser bibliotecas vivas,
¿no? Es decir, aquellas personas ancianas, aquellas personas viejas que tienen mucho conocimiento, pero que ya nadie les pregunta. ¿Por qué? Porque su conocimiento ya es antiguo, ¿no? O eso es lo que nos hacen creer, ¿no? Desde este colonialismo del conocimiento. Sin embargo, creo que nosotras estamos en ese sentir de que hay que recuperar lo que más se pueda de la oralidad de la gente mayor, ¿no? De la oralidad de los viejos. Es decir, hay que recuperar sus experiencias, que te cuenten, dejarlos que se narren, y seguramente que aprenderemos algo, ¿no? Seguramente que aprenderemos algo. Y eso es construir el conocimiento también, y es un conocimiento significativo. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo o si me expliqué en este sentido del conocimiento significativo y del conocimiento constructivo o de construir el conocimiento, ¿no? Sí, profe, todo bien. Ok, muchas gracias, compañera Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristal. Bueno, muchas gracias, Alison. Bueno, ¿qué pasa con el liderazgo? Entramos un poquito al tema de la siguiente clase, ¿no? Que esta es parte también de la siguiente clase. Bueno, se dice que el líder no nace, se va formando, ¿no? O más vulgarmente, se hace. Es decir, ¿cuándo puede ser líder? ¿No? Es cierto que en algunas ocasiones hay líderes natos, ¿no? Que tienen ese algo que cautiva y que mucha gente los sigue por esa parte. Sin embargo, los líderes no solamente, o esos líderes que son innatos, eventualmente van a dejar de serlo porque no siguen construyendo ese liderazgo. Pero hay personas que no somos líderes y que eventualmente construimos esas características para ser líderes, ¿no? En cualquier sentido. En ese aspecto, nosotras como educadoras, como profesoras, como docentes, necesitamos aspirar a ese liderazgo. Pero a ese liderazgo, ¿en qué sentido? En el sentido de la educación, ¿no? Es decir, buscar las estrategias, buscar las metodologías, buscar las formas de que nuestros estudiantes puedan construir un conocimiento, pero además que ese conocimiento, al construir o al ser construido por ellos mismos o por ellas mismas, sea significativo, ¿no? Y que lo puedan aplicar en los espacios en donde se encuentren. Es decir, nosotros como líderes educativos, como lideresas educativas, no queremos mantener a nuestros alumnos siempre debajo de nuestras alas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos? Construir esas estrategias, esas metodologías, ¿no? Esa didáctica que nos permita eventualmente dejar que ellos o ellas vuelen y consigan el conocimiento, construyan el conocimiento que más puedan construir, ¿no? Y en ese sentido, buscar que podamos incrementar ese aprendizaje de los alumnos, ¿no? En ese sentido, la motivación, ¿no? Para que los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean significativos. En este sentido, los líderes educativos lo que vamos a hacer es preocuparnos siempre en este aspecto educativo por la mejora del mismo, ¿no? Por la dinamización de la educación, del conocimiento, ¿no? Es decir, que
no estemos siempre ahí detrás de los jóvenes, de las señoritas, sino que ellos eventualmente puedan construir tus conocimientos y sus conocimientos, perdón, y estar presentes para acompañar en ese proceso de crecimiento, ¿no? En ese proceso de crecimiento dentro de la escuela. Buscar pues que la educación dentro de la escuela donde nosotros seamos los líderes educativos sea una educación equitativa e inclusiva, ¿no? Que garantice el acceso al conocimiento y a la participación, ¿no? Además de la obtención de los aprendizajes a todos y cada uno de los estudiantes, ¿no? O de los discentes. No importando cuáles sean sus diferencias. Es decir, podemos quizás en la escuela tener algún alumno que no profese nuestra religión, ¿no? O que sea diferente a los demás en el sentido de que posiblemente no pueda hacer saludos a la bandera o no pueda cantar el himno nacional, ¿no? Es decir, que son pequeñas cosas que nosotros podemos obviar porque en realidad lo que nos interesa es que él se vaya con el conocimiento que pueda alcanzar en la medida de su participación o en la medida en la que lo busque, ¿no? Y en ese sentido, no importa si nuestro estudiante es de un hablante náhuatl, totonaco o es indígena, ¿no? O tiene alguna discapacidad, sino en ese sentido del liderazgo educativo es buscar precisamente que nuestros estudiantes alcancen el máximo conocimiento posible, ¿no? Y en ese aspecto, nosotros como docentes dentro de estas escuelas necesitamos proponer estos espacios, ¿no? Estos espacios donde se pueda aprender, donde se pueda crecer, donde se pueda desarrollar, ¿no? Y donde podamos hacer frente a estas dinámicas escolares, ¿no? Estas dinámicas escolares. Por eso es que se habla del liderazgo, ¿no? Del liderazgo como parte fundamental de del alcanzar el conocimiento significativo. Dentro de estas escuelas que tienen liderazgo, se debe de garantizar que todos los alumnos, que todas las alumnas, como ya lo mencioné anteriormente, alcancen los aprendizajes que ellos puedan alcanzar, ¿no? Que ellos puedan alcanzar. Para eso sí hay ciertos programas o en el caso de los planes y programas, bueno, vienen ciertas estrategias, ciertas metodologías que intentan la inclusión de todos y cada uno de los jóvenes o señoritas presentes dentro de la institución. Y bueno, dice la compañera Allison, es que era muy redundante eso del liderazgo, ¿no? Simplemente como para ir finalizando con respecto al liderazgo, es que nosotros como líderes dinamicemos la educación, busquemos esas formas de que la educación sea divertida, que sea entretenida, que sea algo a lo que yo quiera volver, ¿no? Buscar precisamente ese liderazgo para animar, para motivar, para apoyar, ¿no? En el desarrollo cognitivo de los muchachos y que estos vayan progresando eventualmente, ¿no? Y bueno, por eso es que se habla del liderazgo, ¿no? El liderazgo como parte fundamental de las escuelas. Y que nosotros debemos precisamente tomar ese liderazgo en nuestras manos para poder generar el fin último de la educación, que es precisamente este alcance del conocimiento. El conocimiento que se pueda alcanzar, pero que sea significativo. El conocimiento que pueda alcanzar de acuerdo
a cada uno de las posibilidades de los estudiantes, pero que sea realmente significativo. Y bueno, yo cerraría aquí con esto. No sé si tengan alguna preguntita, algún comentario final, alguna participación. Les escucho. Todo bien, profe, gracias. Muchas gracias a todas. Bueno, ok, le vamos a dejar aquí entonces y vamos a dejar el siguiente trabajo de la clase que viene. Sería la sesión 10, que sería la 3.1. Es liderazgo institucional. Está también en la antología, que es parte también un poquito de lo que acabamos de ver hoy. Y la segunda sería es la 3.2, que es relaciones del centro con la comunidad educativa. Relaciones del centro con la comunidad educativa, ¿no? Y de la primera me van a hacer una nube de ideas, de la primera lectura una nube de ideas, y de la segunda lectura me van a realizar un audio. ¿Sale? Me van a realizar un audio. ¿Preguntitas? ¿De la segunda qué, profe? Un audio, por favor. ¿Sí? Ok. Bueno, y entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos veremos en la siguiente clase. Les envío el video de la clase, el enlace de la clase en un momentito cuando se acabe de subir. ¿Sale? Que tengan bonita tarde y nos vemos en la siguiente clase.